grabar ahora sí. Hasta que quería borrar primero la pantalla. Una vez que se me olvida grabar se me olvidó una vez, espero que no se me vuelva a olvidar. Ok. Entonces, borramos esto. Hoy vamos a hablar entonces rápidamente de el último tema que nos quedaba por allí relacionado al análisis bayesiano. Ok. Y se refería a lo siguiente. Nosotros entonces habíamos visto que al principio del curso, del curso no, de esta parte del capítulo 6, habíamos hablado de que teníamos, o que con inferencia bayesiana podíamos hacer identificación de parámetros, que era encontrar el theta map, es decir, del PDF posterior. Nosotros podemos encontrar entonces dónde está el centrado, el posterior, y cuál es su dispersión. Es decir, podíamos conocer la varianza o la matriz de covarianza y la moda del posterior. Y habíamos dicho entonces que en algunos casos, cuando tenemos muchos datos y tenemos un máximo global, yo puedo decir que ese posterior lo puedo aproximar como si fuese un gaussiano. Entonces, eso es una de las cosas que habíamos hecho. Y lo que habíamos hecho después era hacer la propagación de ese posterior ahora, asumiendo que es nuestro nuevo conocimiento de los parámetros θ. Entonces, lo que hacíamos era propagar a través de nuestra caja negra ese PDF ahora actualizado por el teorema de Bayes. Y nos dábamos cuenta o decíamos que cuando uno tiene el valor θ map, que es donde está la moda del posterior, si yo entonces quiero propagar la incertidumbre de ese posterior sobre mi caja negra, el valor esperado de la caja negra solamente era evaluar la caja negra en el θ map. Y eso implicaba que yo ya directamente estaba haciendo la propagación. Y eso a través de lo que habíamos visto del método asintótico de Laplace. Entonces, básicamente en este punto 2 nosotros teníamos la opción, si tenemos el posterior, yo puedo generar muestras del posterior, asumiendo que es gaussiano, pues genero muestras y evalúo el Monte Carlo tradicional como siempre lo hago, o yo asumo entonces que es gaussiano y aplicando el método asintótico de Laplace, yo puedo decir que la propagación es directamente evaluar la caja negra en el θ map. Y eso implica que yo ya propagué la función de densidad de probabilidad del posterior. Y hoy vamos a ver una capa bien interesante, ¿verdad? Que típicamente es, no voy a decir obviada, pero como dejada un poco de lado cuando las personas hablan del teorema de Bayes. Y lo que vamos a hablar hoy es de la selección de clases. Model Class Selection se le conoce en inglés, ¿no? Entonces, ese tercer punto es lo que nosotros vamos, o lo que nosotros les vamos a presentar acá hoy. Este Model Class Selection, entonces, va a consistir en lo siguiente. La pregunta que nosotros nos hacemos ahora es, yo sabiendo cómo actualizar, cómo encontrar el θ map de una caja negra, de un modelo, ¿sí? Yo ahora quisiera saber, si tengo varios modelos, yo quisiera saber cuál es el modelo que yo debo utilizar. Es decir, cuál es el modelo más apropiado para representar unos datos experimentales o para ajustar ese modelo a unos datos experimentales. Yo quiero saber cuál es el modelo que mejor se ajusta a datos experimentales. Y esos modelos tienen que tener la particularidad, en este contexto, de que tienen que tener distintos grados de complejidad. Y el grado de complejidad, acá se entiende en el contexto bayesiano, cuando uno habla de complejidad, no significa que la caja negra es más difícil o menos difícil de resolver, sino que tiene más parámetros o menos parámetros. Entonces, la complejidad aquí se entiende como número de variables que hay dentro de la caja negra. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un polinomio de primer grado, que está definido por dos coeficientes, uno que es el corte con i y el otro que es el apendiente, yo digo que eso tiene una complejidad x. Si yo ahora tengo un polinomio de segundo grado, entonces yo digo que ese polinomio de segundo grado tiene mayor complejidad, ¿sí? Y mayor complejidad porque tiene más parámetros que definen la caja negra.
que en este caso serían 3, ¿sí? Porque es un polinomio de segundo orden. Tiene coeficiente independiente, el coeficiente que va multiplicado por la parte lineal y por la parte cuadrática. Y así sucesivamente. Entonces, cuando yo hablo de complejidad, yo estoy hablando de cantidad de parámetros. Entonces, en ese sentido, eh, hay un uso que se le da a una actualización bayesiana que se hace en una segunda capa. Es decir, se hace sobre la capa de modelos. Y a lo que se quiere llegar es a la selección del modelo más adecuado. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una caja negra, ¿no? Que tiene parámetros teta 1, y después tengo otra caja negra que tiene parámetros teta 1 y teta 2, y después tengo otra caja negra que tiene 3 parámetros, ¿sí? Yo tengo entonces 3 cajas negras que tienen distintos grados de complejidad. Yo también pudiera tener otra caja negra con un teta 4 nada más, por ejemplo. Es decir, un teta que es distinto al teta que yo uso en la primera caja, pero digamos que estos dos modelos tienen el mismo grado de complejidad, ¿sí? Porque los dos modelos nada más dependen de una sola variable teta, ¿sí? Entonces yo estoy hablando, nuevamente, complejidad es la cantidad o el número de variables que hay o que yo considero inciertas en mi caja negra. Entonces yo puedo tener aquí modelos que tienen igual complejidad, pero que son modelos distintos, ¿verdad? Y yo puedo tener modelos que tienen distintos grados de complejidad. Obviamente, si tienen distintos grados de complejidad, son modelos diferentes. Entonces, el chiste es que yo puedo tener distintas cajas negras y la pregunta que yo me planteo es, ¿cuál caja negra es la más representativa de unos datos experimentales? Y esto sirve mucho cuando yo estoy, por ejemplo, que yo quiero definir por lo menos leyes constitutivas y yo tengo entonces distintas leyes constitutivas para un ensayo de atracción, por ejemplo. Y entonces yo quisiera saber cuál es la ley constitutiva más adecuada para esos resultados que yo estoy teniendo. Entonces yo quiero saber si una no lineal, o por lo menos en ingeniería estructural se utiliza mucho la histéresis, ¿no? Es decir, ciclaje de un elemento estructural donde yo veo el ciclo de esfuerzo y de formación. Entonces yo grafico esfuerzo de formación y ciclo esto con esfuerzo, es decir, le hago un ensayo sobre una pieza cíclico de tracción, compresión, y yo voy viendo cómo es esa curva fuerza de formación o esfuerzo de formación. Y yo puedo entonces definir esa curva con distintos modelos. Y hay modelos de Botwen, hay modelos elastoplásticos, bilineales, hay un montón de modelos. Entonces, esto me puede servir a mí como una herramienta para yo seleccionar cuál de los modelos es el más adecuado basándose en resultados experimentales. Okay. Entonces, ¿qué es lo que uno hace acá? Uno lo que hace es una segunda capa de un análisis bayesiano. Yo lo que hago entonces es, yo como tengo que asumir que tengo resultados experimentales, yo lo que voy a hacer es encontrar el ajuste, la inferencia bayesiana, es decir, el theta map para la primera caja negra, después para la segunda, y para cada una de ellas, para la tercera, y después para la cuarta, ¿sí? Y yo lo que voy ahora a calcular es el denominador que está en el teorema de Bayes para cada una de ellas. Es decir, yo voy a calcular la evidencia del modelo 1, voy a calcular la evidencia del modelo 2, la evidencia del modelo 3, la evidencia del modelo 4. La evidencia es el denominador del teorema de Bayes, ¿sí? Es la constante de normalización. Entonces, yo lo que puedo hacer ahora es tomar esa evidencia como si fuese un likelihood, ¿sí? Y ahora yo lo que puedo hacer es asignarle un prior a la probabilidad inicial que yo creo de que ese modelo sea el adecuado. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decir, que es justamente lo que tengo acá en esa ecuación que está allí, yo puedo decir que esto que está acá, ¿sí? Es la evidencia del modelo, es decir, la constante de normalización del teorema de Bayes aplicado a cada caja negra. ¿Sí? Y lo que yo voy a tener entonces acá como prior va a ser la probabilidad inicial que yo creo que tengo sobre
la creencia que yo tengo de que ese modelo sea el adecuado. Entonces, por ejemplo, en este caso, que yo tengo 4 modelos, pues tengo 4 cajas negras, yo, si no sé qué caja negra es la que yo le tengo más como confianza que sea la adecuada, yo voy a decir, bueno, yo como tengo 4 cajas negras, yo le voy a asignar la misma probabilidad de que esa caja negra sea la adecuada. Entonces yo voy a decir que este prior de la caja 1 va a ser 0,25, ¿sí? Es un cuarto. El prior para la caja 2 va a ser 0,25, el prior para la caja 3 va a ser 0,25 y así sucesivamente. Y el denominador, que sería la nueva evidencia, va a ser eh, o va a venir definida simplemente por la ponderación de todo el numerador asociado a cada una de las cajas negras. Voy a poner esto acá en un contexto un poquito mejor, ¿sí? Vamos a ponerle esto un poquito más de, digamos, de número. Yo tengo las cajas negras, esas 3 cajas negras que están allí. Esas 3 cajas negras tienen 3 grados de complejidad distintos porque tienen distintos números de parámetros, ¿no? Distinta cantidad de parámetros teta. Y yo calculo, vamos a asumir ahora que yo calculo la evidencia de la caja 1, la evidencia de la caja 2, la evidencia de la caja 3. Por supuesto, calculo el tetamap de la caja 1, el tetamap de la caja 2, el tetamap de la caja 3. Y ahora yo quiero saber cuál es, yo ahora lo que voy a hacer es asignarle una probabilidad prior a cada una de esas cajas negras. Y yo voy a decir, tengo 3 cajas negras. Entonces yo voy a decir que el prior de mi caja negra 1, ¿sí? Va a ser 1/3. Ese es mi prior de la caja 1. El prior de la caja 2 es 1/3. Y el prior de la caja 3 va a ser 1/3. ¿Sí? Porque yo no sé a priori, no tengo ningún favoritismo por ninguna de las cajas negras. Desconocimiento total. Yo digo, cualquiera de las 3 cajas negras puede ser la adecuada y yo le voy a asignar una probabilidad de que sea la adecuada igual a cada una de ellas. Y entonces, desde el punto de vista bayesiano, yo lo que voy a hacer es actualizar la probabilidad, esa probabilidad que es 1/3. Yo ahora lo que voy a encontrar es cuál es la probabilidad de que esa caja explique los resultados, pero comparando ahora las cajas negras, tomando en cuenta ahora el resultado de las otras cajas negras. Entonces, para hacer eso, lo que me dice a mí el teorema de Bayes, que es esta ecuación que está allí, es lo siguiente. Yo lo que voy a decir es que la probabilidad actualizada de la caja negra 1, que lo voy a poner aquí como modelo 1, M1 significa modelo 1, primera caja negra 1, ¿verdad? Dada la data, ¿sí? Yo voy a decir que esto es la evidencia de la caja 1 multiplicado por 1/3, que es el prior de la caja 1. Y esto va a estar dividido, ¿sí? O sea, fíjense que esta multiplicación de estas dos cosas que están acá son estas dos cantidades que están allí. Y lo que esto va a venir dividido es entonces por la sumatoria de cada evidencia de cada caja negra por su respectivo prior. Entonces el denominador tiene que ser la evidencia de la caja 1 por 1/3, más la evidencia de la caja 2 por 1/3, más la evidencia de la caja 3 por 1/3. ¿Sí? Y de esa forma, calculando esa fracción completa, yo puedo saber cuál es la probabilidad actualizada del modelo 1. ¿Sí? Si yo quiero ahora la probabilidad actualizada del modelo 2, yo tengo ahora que repetir esa operación, solamente que ahora aquí tengo que colocar eh, el modelo 2 y acá tengo que colocar la evidencia del segundo modelo, por su respectivo prior, pero el prior es el mismo. ¿Sí? Y fíjense algo interesante. Cuando yo asumo que el prior de todo, ahora el prior, la interpretación del prior es la probabilidad que yo creo de que ese modelo sea el más adecuado. Si yo digo que, o parto de la premisa de que voy a tomar el prior igual para todos los modelos, yo puedo eliminar este factor común de acá y sencillamente decir que la probabilidad de actualizada de que el modelo sea el correcto este que sí mejor,
es simplemente eso que está allí, ¿sí? Es simplemente la evidencia de una caja negra respecto a la suma de la evidencia de todas las cajas negras, ¿sí? Esto, lo que estamos diciendo intrínsecamente es que el prior es el mismo para todas las cajas negras. Y esto es entonces aplicar, digamos, una segunda capa del teorema de Bayes. Ahora sobre variables discretas que nos identifican a nosotros la evidencia del modelo o asumiendo que la evidencia de una caja negra la asumimos ahora como nuestro likelihood. Y lo podemos hacer entonces, podemos obtener esa probabilidad actualizada. Ahora, ¿qué es lo importante de esto que acabamos de decir? Bueno, que yo al tener ahora actualizada la probabilidad de cada una de las cajas negras, porque yo aquí puedo actualizar, aquí estoy actualizando la probabilidad de la caja negra 2. Por supuesto, si coloco aquí un 3, estoy actualizando la probabilidad de la caja negra 3. Y a mí entonces, cuando yo veo ahora y comparo la probabilidad del modelo 1, dado los datos, la probabilidad del modelo 2, dado los datos, y la probabilidad del modelo 3, dado los datos, yo ahora lo que puedo hacer es que el modelo que tiene mayor probabilidad, ¿sí? El modelo que tiene mayor probabilidad se conoce como el modelo parsimónico. Y el modelo parsimónico me dice a mí que de ese set de modelos que yo estoy teniendo, en este caso son 3 cajas negras, el modelo que tiene mayor probabilidad, de estos 3, el que tenga mayor probabilidad posterior, yo voy a decir que es el modelo que mejor precisión tiene y que menor complejidad tiene de manera simultánea, ¿sí? Porque si yo quiero el modelo de mayor precisión, típicamente yo me voy hacia el modelo que tiene más parámetros. Es decir, el modelo más complejo es el modelo que me da a mí usualmente mayor precisión. El modelo que es el que tiene menor número de parámetros, usualmente es el modelo de menor precisión, ¿verdad? Y es el más simple, el de menor complejidad. Entonces, acá indirectamente nosotros podemos balancear, ¿sí? La explicación, la demostración de eso no es tan simple, están los apuntes, pero no es tan simple de ir sobre eso, así que los que estén interesados los podemos charlar en algún otro momento. Sobre cómo demostrar que efectivamente el modelo que tiene el posterior más alto, en términos de probabilidad de ser el modelo adecuado, es el modelo que balancea de mejor manera precisión versus complejidad. Entonces, esto es una buena técnica cuando yo estoy haciendo, imponiendo modelos sobre modelos empíricos, sobre experimentos. Y típicamente esos modelos empíricos me refiero a que no vienen con una ley detrás por ejemplo, no sé, física, de un balance de fuerza, de un balance de energía. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de relaciones constitutivas, que son empíricas, ¿sí? Es decir, las relaciones constitutivas es, tengo resultados experimentales y le lanzo ahí una función y la que mejor ajuste, esa es mi ley constitutiva. ¿Sí? Las leyes constitutivas son empíricas. Eh, entonces, desde ese punto de vista, a nosotros nos sirve un montón, por ejemplo, cuando yo quiero ajustar funciones a un set de datos discretos. Y yo puedo seleccionar entonces cuál es la función que mejor balancea complejidad versus precisión, ¿sí? En el contexto de Machine Learning, esto es sumamente importante porque aquellos de ustedes que en algún momento quieran empezar a trabajar sobre, por ejemplo, entrenamientos de redes neurales, se van a dar cuenta que uno de los grandes problemas que hay es cuándo saber cuándo tu red está sobreentrenada. Y esto es una buena forma de balancear eh, un entrenamiento de redes neurales. Pero también se aplica, por ejemplo, en lo que les comentaba en el caso de selección de leyes constitutivas. Entonces, para nosotros poder aplicar esto, necesitamos ver cómo calcular la evidencia. Y nosotros la evidencia, la habíamos visto en la clase pasada, que la podíamos calcular utilizando este resultado que teníamos aquí, ¿sí? Ese resultado que teníamos ahí encerrado, en rojo o en azul.
Y vamos a hacer eso, entonces yo tengo un script de MATLAB que yo no lo he montado en un curso, se lo coloco ahora, donde está justamente ese, ese cálculo, ¿no? Y yo se los quería mostrar para que ustedes vean la versatilidad. Para que ustedes vean la versatilidad de esto. Entonces, fíjense. Lo primero voy a explicar este bloque entero que tenemos acá. Aquí tenemos entonces lo que tenemos es, recuérdense, estamos tratando con cajas negras que son distintas. Pero primero, bueno, tal vez aquí vamos a empezar mejor por el principio, ¿no? Tenemos aquí unos datos experimentales. Son esos puntos que están allí. Son 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Están en círculos azules. Y ahora nosotros queremos, por ejemplo, ajustar polinomios a ese set de datos, ¿verdad? Entonces nos vamos a plantear un primer polinomio que es un polinomio de orden 1. Eso quiere decir que, como es de orden 1, yo tengo dos tetas, ¿no? El teta que acompaña el que está flotando y el que acompaña a la variable x. Entonces yo, bueno, asumo un prior, estoy en el Bayes tradicional, ¿no? Asumo un prior para teta 1, un prior para teta 2, ¿sí? Obviamente ahí está la matriz de covarianza del prior. Entonces tengo un prior que tiene ese valor medio, esta matriz de covarianza, y que entonces está definido el prior como una función normal, centrada entonces en a ver, ¿qué hice yo con este peteta que está acá? Ah, claro, porque estoy en estándar gaussiano, perdón. Estoy en estándar gaussiano, estoy trabajando en estándar gaussiano acá. Entonces tengo este valor de mu para teta 1, teta 2, o sea, el valor medio del prior, la matriz de covarianza del prior, y ahora entonces, como yo estoy trabajando en estándar gaussiano, mi prior es estándar gaussiano. Eso quiere decir que está centrado en 0 y tiene matriz de covarianza igual a la identidad. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a definir o tenemos que encontrar el teta map para esto. Y para encontrar el teta map, yo tengo que tener entonces el log likelihood más el log del prior. Eso es el numerador del teorema de Bayes. Y ese log likelihood lo definí yo como una función externa que está acá, ¿sí? Que es simplemente, bueno, como yo lo que quiero maximizar es, lo que quiero encontrar es dónde está perdón, como lo que quiero es justamente encontrar el teta map, entonces yo defino aquí mi log likelihood, como lo pongo. M es el número de datos que yo tengo, es decir, 5 en este caso, tengo 5 puntos. El J es el error medio cuadrático, el que resta la predicción del polinomio menos el, el valor de experimental obtenido. Y yo tengo entonces el polinomio definido acá, ¿sí? SH es el polinomio. Entonces sería, por eso decimos que tenemos dos parámetros, que es el teta 1, que va multiplicado por U, y el teta 2, ¿sí? Entonces, ese sería el likelihood, la función likelihood de mi recta, ¿sí? Mi polinomio de primer orden. Entonces acá, volviendo al script inicial, yo tengo, es el numerador del teorema de Bayes para la caja 1, que sería ese polinomio de primer orden. Yo hago la optimización, obtengo entonces el teta óptimo, lo doy correr acá, obtengo el teta óptimo, veo que el gradiente sea 0, el teta óptimo está en estándar gaussiano, entonces yo tengo que en esta línea transformarlo al espacio físico, y ahora lo que hago es estimar la evidencia, ¿sí? Y la evidencia, con la ecuación que está subrayada en rojo en el apunte, la última que vimos, yo puedo entonces calcular esa evidencia como la cantidad de datos, la cantidad de tetas que hay, en este caso 2, y bueno, eso partido en 2 por el logaritmo de 2pi, por la función o sea, el numerador del teorema de Bayes evaluado en el teta map, y
eso dividido entre el hessiano del numerador, evaluado en teta. ¿Sí? Esto que está aquí es simplemente la ecuación, es el logaritmo de la ecuación que está subrayada, que está encerrada en un círculo en los apuntes, ¿no? En el círculo azul, la última ecuación que dijimos que era la evidencia. Y esto lo único que tenemos que tener cuidado es que esto es el log de la evidencia, ¿sí? Por eso está expresado como una suma o resta. Porque hay unos términos que cuando le quitas el log están dividiendo y otros multiplicando. Y ahora lo que yo hago es graficar cuál es el polinomio, es lo que tenemos aquí, en ese rango de variables, entre 0 y 10, yo voy a graficar entonces cómo es esa línea recta. Y cuando vemos, entonces tengo los puntos rojos son los datos experimentales y la línea azul es la línea del polinomio de primer orden. Ahora yo puedo hacer lo mismo, ¿verdad? Para un polinomio de segundo orden, que es justamente el bloque que está acá. Esto es un bloque que está copiado y pegado del bloque anterior. Y lo único que cambia es que yo ahora tengo tres variables, tengo tres tetas, ¿no? Porque tengo un polinomio de segundo orden. Entonces tengo ahí el valor medio, la matriz de covarianza, esto sigue estando en estándar gaussiano, y ahora tengo un log likelihood distinto al anterior porque ahora mi caja negra es distinta. Entonces ahora yo tengo el log likelihood, lo definí acá, y lo definí entonces como una caja negra como un polinomio de segundo orden, ¿no? Entonces tenemos teta 1 por el cuadrado, teta 2 por la entrada normal, y el teta 3 multiplica ahí solito. Si nosotros hacemos esto, y volvemos a aplicar lo mismo, hacemos exactamente, encontramos el teta map, ahora teta map son tres valores, porque son nuevamente polinomios de segundo orden, lo transformamos de espacio físico, de espacio estándar gaussiano a espacio físico, y encontramos el log evidence, ¿sí? El logaritmo de la evidencia. Si yo le doy a esto, yo veo entonces mi ajuste, ¿verdad? Entonces yo veo que aquí datos experimentales son los mismos de antes, y veo la curva azul, que ahora es el polinomio de segundo orden, utilizando los teta maps, ¿verdad? Ok. Y lo vamos a hacer una vez más con un polinomio de tercer orden. Entonces, el polinomio de tercer orden son ahora 4 tetas y exactamente lo mismo, no voy a volver a repetirlo todo. El log likelihood, entonces ahora es un polinomio de cuarto orden, por lo tanto, de tercer orden, por lo tanto tengo 4 tetas, es lo que está allí. El resto es exactamente igual. Y ahora entonces yo le doy correr a esto y yo me doy cuenta, ahí está mi polinomio de cuarto orden. Entonces, si yo ahora comparo, ¿verdad? Si yo comparo los tres polinomios que estoy encontrando, ¿sí? Yo tengo aquí el polinomio de tercer orden, es el cúbico, la línea recta, la parábola y el cúbico, cuadrático y el cúbico. Yo me doy cuenta que acá el cúbico es el que tiene menor error, es evidente, casi que pasa por los puntos, la curva azul pasa casi por los puntos. En cambio acá, en el primero, yo tengo que ese es el modelo que tiene mayores errores, ¿sí? Es evidente, porque aquí en el segundo, la curva azul, cuando estoy en el polinomio de segundo orden, pues yo veo que la distancia de la curva azul a los puntos rojos es menor que en el caso de la línea recta que tenemos al principio. Entonces la pregunta es, ¿cómo selecciono yo cuál de los tres polinomios es el que tengo que utilizar para ajustar esos datos que están ahí? Y eso lo puedo responder entonces ahora con lo que justo vimos al principio de la clase, que es el Model Class Selection. Entonces yo lo que tengo que hacer es, como yo tengo ahora el logaritmo de la evidencia, yo lo que tengo que hacer es la cuenta que yo saqué. Le tengo que sacar el exponencial para poder tener la evidencia. Entonces yo lo que tengo acá es en el denominador, que es la suma de las evidencias, ¿verdad? Entonces por eso aquí es el exponencial de la evidencia 1 más el exponencial de la evidencia 2 más el exponencial de la evidencia 3. Y lo que aparece entonces es, como P1 es la probabilidad actualizada de la caja negra 1, y eso sería el exponencial de la evidencia 1 dividido entre ese denominador. Igual para la caja negra 2, para la caja negra 3. Y cuando yo corro esto, obtengo entonces estos tres valores que están acá. ¿Sí? Donde yo me doy entonces ahora cuenta que la probabilidad de la caja negra 1 actualizada es del 95%. Entonces, a mí Valles me está diciendo,
mira, no hace falta utilizar la caja negra 2 ni la 3, porque la caja negra que mejor balancea complejidad y precisión es la caja negra aquí que yo te estoy diciendo que es la 1. Es decir, que me está diciendo a mí que el modelo más adecuado es, con un 95% de probabilidad, es el modelo 1. Ok. Entonces, esto es bien relevante porque nuevamente nos sirve para nosotros poder discriminar entre distintos modelos, ¿no? Cuando yo por lo menos tengo un modelo lineal y un modelo no lineal y un modelo aún más no lineal, yo puedo entonces, a partir de ciertos datos experimentales, yo puedo inclusive saber cuál es el grado de no linealidad en mi experimento, simplemente por ir ajustando distintos modelos de caja negra, ¿sí? Eh, yo estos valores, vamos a ver, yo aquí a lo mejor puedo jugar y colocar más. Por ejemplo, aquí estoy colocando más puntos, ¿sí? Más puntos. Fíjense que en el caso que yo acabo de colocar, gana el modelo lineal. Aquí yo estoy colocando más puntos y voy a repetir el análisis con más puntos, ¿sí? Fíjense lo que sucede ahora. Fíjense que el modelo 3 sigue ajustándose bien, el modelo 2 se sigue ajustando, el modelo 1 ahora dice, el modelo 1 ya parece servir mucho menos. Y cuando vemos la probabilidad actualizada, nos dice, mira, el modelo que tienes que utilizar es el modelo 2 con un 61% de probabilidad. ¿Ves? Entonces, el modelo 2 es el que va ganando acá. Si yo entonces ahora incremento el número de datos, vamos a poner aquí 50, ¿sí? Entonces ahora eh, gana nuevamente el modelo 2 con un 99%. Esto ya me dice a mí, mira, no, tienes que utilizar, el modelo que tienes que utilizar es el modelo 2. No utilices el modelo 3 porque no tiene sentido, porque estás colocando más complejidad de la que realmente necesitas. Y si ustedes se fijan, el, esta figura esta figura 3 y figura 4, ¿sí? Una es el cuadrático, el otro es el cúbico. Y si ustedes se fijan, el ajuste es casi el mismo. Entonces, la penalización viene en Bayes intrínsecamente con el número de parámetros que hay envueltos en la caja negra, ¿sí? Entonces, eh, esto es muy, muy potente, ¿sí? Y es algo que no está tan masificado a nivel de ingeniería, ¿no? Sobre todo porque mucha gente desconoce esta teoría y recién en los últimos años es que se ha visto como un mayor interés en el uso de inferencia bayesiana sobre esto. Pero ténganlo allí en la mente porque esto es muy, muy potente. Entonces, fíjense, con esto vamos a terminar nosotros, o terminamos lo que es inferencia bayesiana. Este script se lo voy a compartir para que ustedes lo tengan. Y lo que nosotros vamos a hacer entonces es una última tarea. Tienen ustedes la tarea 5 que está corriendo ahora. Y van a tener una última tarea que va a ser relativamente libre, en el sentido de que ustedes van a tomar un problema de interés personal y van a utilizar entonces una caja negra que van a tener que definir con ecuaciones, dependiendo de su interés personal. Los que estén haciendo memorias o tesis pueden hacer algo relacionado a eso, ojalá, ¿no? Lo que van a hacer entonces es un ejercicio donde ustedes lo que van a hacer es tratar de identificar qué parámetros de ese problema físico que ustedes están tratando puede considerarse aleatorio, es decir, que cuáles tienen incertidumbre, cuáles no, definir esas incertidumbres basándose en lo que la información que ustedes más o menos tengan a mano. Y lo que van a hacer es entonces un ejercicio donde van a hacer propagar incertidumbres, todas las incertidumbres de ese modelo con un Monte Carlo, la van a propagar con un Taylor también para comparar Monte Carlo y Taylor, van a sacar una probabilidad de falla, es decir, van a como a repetir un poco lo que hicieron en las tareas. Y ojalá los que puedan tener datos experimentales o crearse datos experimentales, digamos, ficticios, los ponen ustedes, los crean ustedes, hacer un análisis bayesiano tomando en cuenta esa caja negra, ¿sí?
ojalá pudiéramos hacerlo sobre problemas de interés. Como esto a lo mejor les puede significar algún trabajo adicional en el sentido de que tienen que ver de dónde sacan la caja negra, yo voy a dar la posibilidad de que de que esa última tarea se haga en parejas, ¿sí? Em, y las personas que de verdad no tengan ni la más remota idea de qué caja negra utilizar, hablen conmigo y yo les doy el problema. Yo les doy el problema. Yo no quiero que ustedes pierdan tiempo programando la caja negra. Ojalá sea algo que ustedes tengan acceso, un problema relativamente fácil que hayan utilizado en un curso anterior, pero ojalá que sea un tema que a ustedes les interese, porque ahora es donde nosotros vamos a poder entonces aplicar todo lo que nosotros vimos, tratar de redondear todos esos conocimientos sobre un problema de interés personal, ¿sí? Entonces, no es obligatorio hacerlo en pareja, los que lo quieran hacer individual lo pueden hacer individual, los que lo quieran hacer en pareja lo pueden hacer en pareja, y podemos, los que no tengan ni la más remota idea de qué problema atacar o abordar, yo les puedo dar el problema eh, para que lo resuelvan. Yo igual voy a formalizar el enunciado de la tarea para que hayan ciertos lineamientos, ¿no? de lo que yo quiero que hagan. Pero es importante porque esta parte del curso es donde yo quisiera que ustedes entonces ahora le dieran la vuelta a esto a un problema nuevo y ojalá un problema de interés para ustedes. Entonces, falta un capítulo. Ese capítulo es un capítulo o sea, si ya lo que hemos visto es denso, matemáticamente es denso, y yo estoy súper claro en eso, lo que viene es denso dentro de lo denso. Entonces, yo no lo voy a evaluar como tal en las tareas, pero sí me gustaría explicarlo. Entonces, yo me voy a tomar a lo mejor una o dos clases para explicar el capítulo que viene, que es cadenas de Markov, que es un tema se le conoce como simulación estocástica avanzada, le dicen, pero en verdad ya está bastante estandarizado. Entonces, de avanzado como que tampoco tiene mucho, pero sí es denso. Yo lo voy a explicar, pero no lo voy a evaluar. Entonces, nosotros nos va a quedar solamente una evaluación más, la tarea 5 que está corriendo, y una sexta tarea. Esa tarea la pueden ver como un proyecto, que es la que les comenté. ¿Sí? Es un problema de interés y van a hacer entonces ciertas cosas de propagación de incertidumbre, cálculo de probabilidad de falla, un análisis bayesiano, para darle como redondez a los conceptos sobre otro tipo de problema que no sea el que hayamos visto nosotros en clase. Y esa tarea 6 se va a presentar de dos formas. Se va a hacer la tarea se va a presentar en formato paper, ¿sí? No es que van a escribir 25 páginas, no. Un formato paper, ojalá lo más conciso y lo más condensado y lo más pequeño posible. Unas 4 o 5 páginas, pero a lo mucho, ¿sí? Doble columna, ahí se te, o sea, formato tipo paper. Traten entonces de colocar, digamos, lo necesario para entender qué es lo que ustedes están haciendo, ¿sí? Eso es lo importante. Y tratar de que ustedes argumenten qué es lo que están haciendo. Entonces, bueno, este parámetro, un parámetro es modo elasticidad y yo asumo el modo elasticidad como una función gaussiana porque conozco la media y conozco la desviación estándar y basándome en el principio de máxima entropía de información, esa es la distribución que tiene mayor cantidad de incertidumbre, ¿sí? Entonces, lo interesante es eso, que ustedes puedan generar esa discusión sobre cómo plantear esos problemas y cómo resolverlos. Y eso va a ser una parte de la evaluación. Es decir, ese reporte en un formato tipo paper que ustedes van a entregar, es probable que coloque un formato con Ale, les coloque un formato tipo para que ustedes lo entreguen. Y adicionalmente a eso, ustedes van a hacer una presentación. Pero esa presentación, ¿sí? Es decir, las personas que van a hacer el trabajo de pareja
la presentación es del grupo, no es de cada uno. O sea, pueden hablar los dos, pero es del grupo. Y esa presentación va a ser de 5 minutos máximo. Y la van a grabar. Y esa grabación, entonces yo las voy a colocar en el mismo canal de YouTube en donde estoy colocando las clases. Y esa grabación entonces ustedes me la van a hacer llegar. Nosotros la vamos a evaluar y va a quedar allí publicada por un tiempo corto, ¿sí? De manera que yo quiero forzarlos a ustedes a hacer dos cosas. En verdad, tres cosas. Uno es redondear los conceptos de estas cosas que vimos de la teoría de probabilidad que hemos visto hasta ahora, aplicada a cuantificación de incertidumbre. Tratar de obligarlos a ustedes a condensar la información y a tratar de obligarlos a ustedes a presentar la información, ¿sí? La presentación, el video, pueden apoyarse en diapositivas, pueden apoyarse en lo que ustedes quieran. No necesariamente tienen que aparecer ustedes en el video, o sea, puede ser ustedes hablando sobre un PowerPoint, algo por el estilo, ¿sí? Los que tengan dificultad para realizar eso, hablen conmigo, yo les puedo dar algunas sugerencias de cómo grabar el video, utilizando, hay un software que es software libre, se llama OBS Studio, que te permite grabar la presentación. Las computadoras también tienen software para poder grabar el escritorio con una voz. O sea, hay formas. No debería ser tan complicado. Son 5 minutos, 5 minutos. Es solamente para nosotros poder evaluar cómo están haciendo ustedes ese trabajo y tratar entonces de darles un feedback sobre eso, ¿sí? Y bueno, los lineamientos se los vamos a escribir pronto. Todavía estamos a tiempo, pero justo quiero que ustedes tengan tiempo para poder desarrollar eso, ¿sí? Entonces disponemos algo así como de un mes, más o menos, para poder ir haciendo eso. Que una vez que ustedes definan la caja negra no les debería tomar mucho tiempo, porque ya parte de los códigos los tienen hechos en las tareas, no va a haber que hacer códigos nuevos. Lo único que va a haber que hacer es adaptar una caja negra a los que ustedes ya tienen. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos por el día de hoy. Y cualquier cosa, como siempre, entonces estamos hablando por correo. Y si no tenemos preguntas, entonces nos veríamos el día jueves. ¿Sí? Ok, estamos como listos, me parece entonces. Entonces, bueno, chao, chao, que estén muy bien y nos vemos el día jueves. Gracias, profe. Chao. Profe, gracias. Gracias, Gracias. profe.